La luz de la mañana del sábado entraba por la ventana de mi sala, cortando el aire en franjas doradas que solo servían para iluminar las motas de polvo que danzaban sobre los muebles antiguos. Era mi santuario, un espacio de 180 metros cuadrados que había llenado con recuerdos durante más de 40 años. Pero ese día, a las 11 de la mañana, se había convertido en un tribunal. Mi hija Claudia, de pie con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia tallada en su rostro, era la fiscal. Su voz, afilada y demandante, rompió el silencio. «¿Cómo que no puedes? Mamá, es tu obligación moral. Hasta el licenciado Ríos lo dice. Javier y yo tenemos este viaje de negocios. No es un capricho». Sentado en mi sillón favorito, el que todavía conservaba la forma de mi difunto esposo, el licenciado Esteban Ríos asentía con una lentitud condescendiente. Revisaba unos papeles con aire de importancia, sin levantar la vista. Era nuestro supuesto tutor familiar, un título que él mismo se había inventado y que mi hija repetía como un mantra. Mi yerno, Javier, completaba la escena de presión, apoyado en el marco de la puerta con una risa burlona contenida en sus labios. Mi respuesta fue serena, cada palabra medida para que no se quebrara en el aire. «Mi obligación fue criarte, Claudia. Mis vacaciones, pagadas con mi pensión después de un año de planificación, no son negociables». El licenciado Ríos carraspeó, un sonido gutural que pretendía ser una llamada al orden. A mi orden. Se ajustó las gafas y me miró por encima del armazón, con esa piedad insultante que los hombres de su tipo reservan para las viudas que creen frágiles. Sobre la mesa de centro, junto a su taza de té que ya se enfriaba, reposaba la carpeta de cuero con la escritura original de la casa. La tocaba con la punta de los dedos, un gesto posesivo, como si acariciara un trofeo que ya consideraba suyo. Ese simple contacto con el documento era una amenaza más potente que cualquier palabra, una declaración silenciosa de sus verdaderas intenciones. ¿Acaso creían que no me daba cuenta del cerco que estaban tendiendo a mi alrededor? Claudia interpretó mi silencio como una debilidad, un primer signo de rendición. Avanzó un paso, su costoso perfume invadiendo mi espacio personal. «Mamá, no seas difícil. Son solo 10 días. Los niños te adoran. ¿Qué te cuesta cuidarlos? Nosotros necesitamos cerrar este trato en Cancún. Es importante para nuestro futuro, para el futuro de tus nietos». La manipulación era tan burda, tan predecible. Usar a mis nietos como escudo humano para sus ambiciones. El futuro del que hablaba no era el de los niños, sino el de la hipoteca de su camioneta de $60,000 y las cuotas del club de campo que apenas podían pagar. Lo sabía porque yo era quien, indirectamente, seguía financiando ese espejismo. El recuerdo de otros sacrificios se agolpó en mi mente, tan vívido como la escena que tenía delante. Entre 1998 y 2003, mis manos de contadora habían tecleado hasta la madrugada, sumando columnas de cifras en turnos dobles durante 5 largos años. Todo para reunir los $45,000 que costó la universidad privada de Claudia. Mientras yo archivaba facturas con los ojos cansados, ella se quejaba amargamente por no tener un auto nuevo como el de sus amigas, ignorando que cada una de sus matrículas se pagaba con mis horas de sueño. Ese patrón de dar y exigir se había establecido entonces, y yo, por ceguera o por culpa materna, lo había permitido. Luego vino el año 2010. Mi esposo ya no estaba, pero su amado Ford Falcon de 1982 seguía en el garaje, un fantasma de metal y recuerdos. Lo vendí por $8,000, una suma que me dolió en el alma, para darles el anticipo de su primer apartamento. Javier, con esa sonrisa ensayada que usaba para vender autos de lujo, me prometió que me lo devolverían en cuanto cerraran su primer gran negocio. El gran negocio nunca llegó, o si llegó, se olvidaron de la deuda. El dinero se desvaneció, igual que la promesa, y yo nunca tuve el valor de reclamarlo. ¿Cómo se le pone precio al último vestigio tangible de un amor perdido? El sacrificio más reciente y doloroso fue en 2018. Utilicé $25,000 de mis ahorros de toda la vida, el dinero que había guardado para mi propia vejez, para remodelar la planta baja de mi casa. La excusa oficial era
recibir mejor a los nietos, crear un espacio para ellos. Pero la realidad fue muy distinta. Mi sala y mi jardín se convirtieron en su base de operaciones de fin de semana, un club social privado donde organizaban reuniones sin siquiera consultarme. Mis muebles eran desplazados, mis rutinas interrumpidas, mi hogar colonizado bajo el pretexto del amor familiar. Yo me había convertido en una extraña en mi propia casa. Frases como «Mamá, no seas dramática, lo hacemos por tu bien», se convirtieron en la banda sonora de mi vida cada vez que intentaba poner un límite. O el clásico «A tu edad, ¿para qué necesitas tanto espacio?». Una pregunta que no buscaba respuesta, sino que era una afirmación de que mi vida, mis deseos y mis necesidades ya no importaban, que mi único propósito era servir de infraestructura para la comodidad de ellos. El ruido de fondo de estos microabusos se había vuelto tan constante que casi había olvidado cómo sonaba el silencio del respeto. Pero todo ruido, eventualmente, se detiene, y el mío estaba a punto de hacerlo. Mi hija, Claudia Méndez, a sus 45 años, era una agente inmobiliaria, cuya principal propiedad a vender parecía ser mi paciencia. Su motivación era clara como el agua: asegurar mi casa, que ella ya veía no como un futuro legado, sino como una herencia adelantada que podía usar para apalancar las deudas que su estilo de vida generaba. Su mayor debilidad siempre fue la impaciencia, la creencia de que todo se le debía, y se le debía ahora. Su camioneta SUV, brillante y ostentosa, estacionada siempre ocupando la mejor parte de la acera, era el símbolo perfecto de su estatus. Una fachada costosa sobre cimientos frágiles. Javier Molina, su esposo de 48 años, era su eco y su cómplice. Un vendedor de autos de alta gama cuyo talento para la persuasión se desvanecía dentro de las paredes de mi casa, reemplazado por una arrogancia perezosa. Su motor era la apariencia de éxito, una fachada que requería un flujo constante de capital que él no generaba. Su talón de Aquiles era su ego desmedido y una indiscreción casi infantil al hablar, creyendo que su encanto era un cheque en blanco. No entendía la diferencia entre ser respetado y ser tolerado, y pronto aprendería que yo había dejado de hacer lo segundo. Y luego estaba el licenciado Esteban Ríos, de 65 años, un viejo amigo de la familia de mi esposo, un hombre que había cambiado la lealtad por una comisión. Su motivación era puramente económica. Claudia le había prometido un porcentaje generoso por facilitar la transferencia de la propiedad a su nombre. Se escondía detrás de una pátina de profesionalismo y preocupación paternal, pero sus ojos pequeños y calculadores delataban su verdadera naturaleza. Era un buitre vestido con un traje caro, esperando pacientemente a que la presa se debilitara lo suficiente como para dar el golpe final sin esfuerzo. Pero en mi tablero de ajedrez no todas las piezas eran negras. Mi vecina y amiga desde hacía 40 años, Elena Pardo, una maestra jubilada de 74 años, era mi reina. Con su mente lúcida y su aversión a la injusticia, ella era la única que veía más allá de mi fachada de madre abnegada. Era quien validaba mis sentimientos, quien me recordaba que la palabra no me convertía en una mala persona. Su jardín colindaba con el mío, y nuestras charlas sobre las rosas a menudo se convertían en sesiones de terapia clandestina. Ella sería mi primera aliada, la que me daría el arma que necesitaba. Más adelante en mi plan, entraría en escena María Luque, una asistente social de 38 años. No la conocía aún, pero mi futura abogada me explicaría su función crucial. Sería contactada para actuar como testigo imparcial durante el momento decisivo. Una presencia oficial y neutral que garantizaría que mis decisiones eran tomadas con total lucidez y sin ningún tipo de coacción. Su simple existencia en la habitación neutralizaría cualquier intento de mi hija de pintar mi rebelión como un acto de senilidad. María Luque no sería una amiga, sino un escudo de credibilidad. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Los riesgos de mi inacción estaban apilados frente a mí, cada uno más alto que el anterior. El primero era doméstico, el más íntimo, la pérdida total del control sobre mi tiempo y mi espacio. Ya lo vivía a diario. Los juguetes de mis nietos
esparcidos por la sala como minas terrestres, no eran un signo de un hogar feliz, sino un mapa de mi territorio conquistado. Cada vez que tropezaba con un cochecito de plástico o pisaba una pieza de construcción, sentía la erosión de mi propia autoridad en el único lugar del mundo que debía ser mío, sin condiciones. El siguiente nivel de amenaza era financiero. Claudia tenía acceso a una cuenta bancaria conjunta que habíamos abierto años atrás para emergencias. Sin embargo, sus emergencias se habían vuelto sospechosamente frecuentes y lujosas. Descubriría más tarde, al revisar los extractos, cargos recurrentes para gastos de la casa, que en realidad eran cenas en restaurantes de moda y compras en boutiques exclusivas. Un cargo de $350 en un restaurante llamado Fuegos. El día de San Valentín fue la prueba más flagrante. Mi dinero, el fruto de mi pensión, financiaba su romance mientras a mí me pedían que sacrificara mis únicas vacaciones. De lo financiero, el riesgo escalaba a lo patrimonial, el verdadero objetivo de su campaña. El licenciado Ríos había redactado un documento que me presentaban con insistencia. Una cesión de nuda propiedad con usufructo vitalicio. Sonaba técnico e inofensivo, pero su significado era devastador. Me permitiría vivir en mi casa hasta mi muerte, sí, pero como una inquilina glorificada. La propiedad legal pasaría a Claudia de inmediato. Perdería la capacidad de venderla, de hipotecarla, de decidir sobre ella. Sería una prisionera en mi propio hogar. Y ese papel con la cláusula resaltada en amarillo era el plano de mi futura cárcel. Cuando se dieron cuenta de que yo dudaba en firmar, pasaron al ataque reputacional. Claudia comenzó una campaña, sutil pero venenosa entre familiares y vecinos. Frases como «Mamá está perdiendo la cabeza» o «Se está volviendo muy egoísta últimamente» empezaron a circular. Lo noté en la mirada de lástima de una vecina en el supermercado, en la forma en que una prima lejana me hablaba con una paciencia exagerada por teléfono. Estaban construyendo una narrativa en la que yo era la anciana senil e ingrata, preparando el terreno para su siguiente y último movimiento. Querían aislarme, que nadie creyera mi versión cuando la verdad saliera a la luz. El último y más aterrador riesgo era la amenaza a mi libertad y mi salud. Si lograban convencer a un juez de que yo no estaba en mi sano juicio, podrían intentar declararme incompetente para administrar mis bienes. Me asignarían una tutela, probablemente a nombre de Claudia, dándole control absoluto sobre mi vida y mis finanzas. La prueba de esta intención apareció un día sobre mi mesa de correo. Un folleto satinado de una residencia de ancianos, de Miss Lujo, olvidado, casualmente allí. La imagen de pasillos estériles y sonrisas forzadas fue una declaración de guerra. O luchaba ahora, o mi vida dejaría de pertenecerme para siempre. La humillación en mi sala fue el catalizador. Esa misma tarde, mientras ellos salían a celebrar su supuesta victoria inminente, yo me encerré en mi pequeño estudio. La rabia inicial, caliente y cegadora, dio paso a una frialdad calculadora. La mentalidad de la contadora que fui durante 40 años. Los números no mienten, y los hechos tampoco. Mi primer paso fue ir a la biblioteca pública, no a la de nuestro barrio, sino a una al otro lado de la ciudad. Allí, en el anonimato de un cubículo con una computadora lenta, comencé mi auditoría. Descargué 24 meses de extractos bancarios de la cuenta conjunta. El resultado fue desolador y a la vez liberador. Página tras página, usé un resaltador amarillo para marcar cada gasto que no correspondía a la casa. Cafés de especialidad, almuerzos con amigas, sesiones de manicura, la cuota de un gimnasio al que Claudia nunca iba. La suma total ascendía a $7.800. Una pila de papeles A4 se acumuló a mi lado. Cada hoja una prueba irrefutable de la sangría silenciosa de mis finanzas. No era el dinero lo que más dolía. Era la desfachatez, la sensación de haber sido utilizada como un cajero automático sin clave. Esta pila de papeles sería mi primera arma. Mi segunda prueba la obtuve con una simple petición. Llamé al licenciado Ríos y, con una voz que simulaba la confusión de una anciana abrumada, le pedí una copia del documento de cesión para
revisarlo con calma y con una lupa. Él, seguro de su posición, accedió con una risa condescendiente. «Claro, Rosita, léalo tranquila. Verá que es lo mejor para todos». El documento llegó por mensajero esa misma tarde. Con mi viejo teléfono, le tomé una foto nítida a cada página y se la envié por correo electrónico a un contacto que Elena me proporcionaría. La prueba de su intento de despojo legal ya no estaba solo en sus manos, sino también en las mías. La tercera evidencia requirió un poco más de actuación. Sabía que Javier era el eslabón débil, el más propenso a hablar de más por su arrogancia. Esperé al día siguiente y lo llamé. Puse mi voz más frágil. Le dije que estaba asustada, que no entendía los términos legales. Activé la grabadora de mi teléfono antes de que contestara. Él cayó en la trampa por completo. «Rosa, deja de hacértela difícil», me dijo con un tono de falsa paciencia. «Firma los papeles que te dio Ríos y todos contentos. Es solo una formalidad para los impuestos». Esa frase. Es solo una formalidad. Era oro puro. La mentira, grabada y guardada. La pieza final del rompecabezas la encontré casi por accidente. En mi estudio, el viejo computador familiar acumulaba polvo. Claudia lo usaba a veces cuando venía de visita. Al encenderlo, noté que su sesión de correo electrónico seguía abierta. La tentación fue más fuerte que mi ética. En la bandeja de enviados, encontré un intercambio con el licenciado Ríos. Un correo en particular me heló la sangre. Decía: «Hay que acelerar la firma antes de que se vaya de viaje y Elena le meta más ideas raras en la cabeza». Imprimí esa conversación. El papel tibio saliendo de la impresora se sentía como una sentencia. El plan estaba en marcha. Sabía que la próxima jugada debía ser mía y definitiva. El domingo, antes de que el sol se levantara por completo, a las 7 de la mañana, me senté en la mesa de mi cocina y escribí una nota. La caligrafía era firme, sin rastro de la mujer temblorosa que ellos creían que era. «He decidido adelantar mis vacaciones. No me busquen. Necesito tiempo para pensar». La pegué con cinta adhesiva en la puerta principal, por dentro, donde la encontrarían cuando intentaran entrar con su llave. Luego, tomé una pequeña maleta que había preparado la noche anterior y salí sigilosamente por la puerta trasera, cerrándola sin hacer ruido. El aire fresco de la mañana se sintió como el primer aliento de una nueva vida. El lunes a las 9 en punto, estaba sentada en una oficina moderna y minimalista, muy diferente al despacho anticuado y lleno de madera oscura del licenciado Ríos. Frente a mí se sentaba la licenciada Sofía Valdés, la abogada recomendada por Elena. Era una mujer joven, de mirada directa y gestos precisos. No me trató con condescendencia ni con lástima, sino con un respeto profesional que me hizo sentir vista por primera vez en años. Le entregué la copia del documento de cesión y le di acceso a mi banca en línea. Ella escuchó mi historia sin interrumpir, asintiendo lentamente, su rostro una máscara de concentración. Desde el pequeño apartamento temporal que había alquilado bajo un nombre falso, un lugar anónimo con muebles impersonales, ejecuté el siguiente paso de mi plan. El miércoles a las 4 de la tarde, con el guión mentalmente preparado, llamé a Javier. Fue la llamada que grabaría. Adopté el papel de una madre confundida y asustada, jugando directamente con su percepción de mí como una anciana vulnerable. Le hice preguntas ingenuas sobre el contrato. Me quejé de mi soledad, y él, en su afán por tranquilizarme y asegurar la firma, bajó la guardia por completo y pronunció las palabras que sellarían su destino. Colgué el teléfono sintiendo un nudo de acero en el estómago, pero sabía que era necesario. El jueves por la mañana, la maquinaria legal que había puesto en marcha comenzó a moverse. A las 11, la licenciada Valdés presentó una orden cautelar en el juzgado para congelar inmediatamente la cuenta bancaria conjunta, cortando de raíz el acceso de Claudia a mis fondos. Simultáneamente, envió una notificación extrajudicial a la casa de mi hija y al despacho del licenciado Ríos. El documento, redactado en un lenguaje legal implacable, les prohibía expresamente la entrada a mi propiedad sin mi consentimiento explícito y por escrito. El cerco que ellos habían construido a mi alrededor se estaba invirtiendo. Ahora eran ellos los que estaban afuera, mirando hacia adentro, con las defensas legales en su sitio
Era hora de preparar la ofensiva final. El sábado por la tarde, tomé mi teléfono y los llamé. Usé un tono conciliador, casi derrotado. Les dije que había reflexionado, que mi tiempo a solas me había hecho ver las cosas con más claridad y que entendía su posición. Les comuniqué que estaba dispuesta a firmar el documento. Los cité en mi casa para el domingo, a la hora de la comida, con el pretexto de sellar el acuerdo y reconciliarnos. Pude escuchar el triunfo mal disimulado en la voz de Claudia. Cayeron en la trampa sin dudarlo un segundo. La segunda fase, la fase final, estaba a punto de empezar. El domingo llegó con un sol radiante que no se correspondía con la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi sala. Claudia, Javier y el licenciado Ríos llegaron puntuales, sus rostros iluminados por sonrisas de victoria. Traían consigo un aire de celebración anticipada, como si vinieran a reclamar un premio. Pero al entrar, su expresión cambió sutilmente. No estábamos solos. Sentada en el sofá, con una taza de té en la mano, estaba mi amiga Elena. Su presencia tranquila y observadora fue la primera señal de que aquella no sería la reunión que ellos esperaban. La atmósfera se cargó de una tensión palpable. Unos minutos después, sonó el timbre. Fui a abrir y presenté a la recién llegada. Ella es María Luque, una vieja amiga que pasaba a saludar. La señora Luque, la asistente social, entró con un saludo cordial pero formal. Su apariencia era discreta, pero su presencia tenía un peso innegable. Se sentó en un sillón individual, sacó una pequeña libreta y un bolígrafo, y esperó en silencio. La sonrisa de Claudia se congeló en su rostro. Javier carraspeó, incómodo. El licenciado Ríos la miró con una suspicacia profesional, intentando calibrar quién era aquella mujer y qué hacía allí. El escenario estaba listo. La función iba a comenzar. Para romper el hielo, o más bien, para afilarlo, fui a la cocina y volví con una bandeja con café recién hecho. Serví a cada uno, un gesto de anfitriona que contrastaba con la frialdad que se había instalado en la habitación. Claudia, impaciente por terminar el trámite, no esperó a que me sentara. Sacó de su bolso el documento original, la escritura y un elegante bolígrafo de plata. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. «Qué bueno que entraste en razón, mamá», dijo, su voz goteando una falsa dulzura. «Firma aquí y podremos volver a ser una familia feliz». No toqué el bolígrafo, ni siquiera miré el documento. En su lugar, tomé la gruesa pila de extractos bancarios que había dejado sobre una mesita auxiliar y la coloqué en el centro de la mesa, justo al lado de la escritura. El color amarillo del resaltador era casi fluorescente bajo la luz de la sala. «Primero», dije con una voz calmada que no parecía mía, «creo que debemos hablar de estos $7.800. El rostro de Claudia pasó del rosa pálido al blanco, ceniza en cuestión de segundos. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Javier, siempre el primero en intentar apagar los fuegos con gasolina, intervino con una risa nerviosa. «Vamos, Rosa, no es momento para pequeñeces. Son gastos de la casa. Ya te lo hemos explicado». Su intento de minimizar el asunto fue mi señal. Sin decir una palabra, saqué de mi bolsillo un pequeño altavoz Bluetooth, lo encendí y lo conecté a mi teléfono. La voz grabada de Javier, clara y nítida, llenó el silencio tenso de la sala. «Deja de hacértela difícil. Firma los papeles que te dio Ríos y todos contentos. Es solo una formalidad para los impuestos». Javier se quedó petrificado, con la boca entreabierta. El licenciado Ríos, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó recuperar el control con su tono profesional. «Señora Méndez, evidentemente aquí hay una serie de malentendidos. Estoy seguro de que podemos aclarar todo esto de forma civilizada». Fue entonces cuando saqué mi última prueba. Coloqué sobre la mesa los correos electrónicos impresos, con la conversación entre él y mi hija en la parte superior. Deslicé el papel hacia él. «Licenciado, dígame, ¿esto también es un malentendido? ¿O es una conspiración para despojar a una anciana de su único patrimonio?» Su rostro, normalmente impasible, mostró por primera vez una fisura de pánico. Durante todo este intercambio, la señora Luque, la asistente social, no había
dicho una sola palabra. Simplemente tomaba notas en su libreta, su bolígrafo moviéndose con una calma metódica. Su presencia silenciosa era más poderosa que cualquier grito. Convertía una disputa familiar en un evento documentado, otorgando una gravedad oficial a cada una de mis acusaciones. Ella no era solo una testigo, era la encarnación de la ley y el orden social, observando y registrando el intento de abuso. La sonrisa de Claudia había desaparecido por completo, reemplazada por una máscara de miedo y rabia. Sabía que había perdido. Llegó el momento de dictar la sentencia. Me puse de pie, sintiéndome más alta y fuerte de lo que me había sentido en años. Mi voz era firme, sin un ápice de duda. Tienen 24 horas para retirar todos y cada uno de los objetos personales que hayan dejado en esta casa. Mañana, lunes, a las 9 de la mañana en punto, un cerrajero vendrá a cambiar todas las cerraduras. La licenciada Valdés ya tiene en su poder una orden de restricción que les prohíbe acercarse a esta propiedad. Se acabó. Esta casa vuelve a ser mía. La conmoción en sus rostros era mi primera victoria. Luego me dirigí a la cuestión financiera. En cuanto al dinero, continué, mirando directamente a Claudia, la cuenta conjunta que tan generosamente usabas para tus caprichos ha sido congelada esta mañana por orden judicial. Será disuelta en los próximos días. El saldo restante me será transferido íntegramente. No volverás a tener acceso a un solo centavo de mi pensión, ni de mis ahorros. A partir de hoy, tus lujos te los pagas tú. La mención de la orden judicial les hizo comprender que esto no era un arrebato emocional, sino una estrategia legal bien ejecutada. Estaban completamente superados. Finalmente me encaré con el arquitecto legal de su plan. «¿Y usted, licenciado Ríos?», dije, mi voz bajando a un tono gélido. Creía que el deber de un abogado era proteger los intereses de su cliente. ¿A quién protegía usted realmente cuando me aconsejaba ceder mi casa? No se preocupe en contestar. Mi abogada, la licenciada Valdés, presentará mañana a primera hora una queja formal ante el Colegio de Abogados por su conducta antiética y su flagrante conflicto de intereses. La señora Luque, aquí presente, es testigo de esta reunión y de las pruebas presentadas. El color desapareció del rostro del licenciado. Su carrera pendía de un hilo. Claudia estalló. Finalmente. «No puedes hacernos esto. Después de todo lo que hicimos por ti», gritó, su voz rota por la incredulidad y la furia. La miré, no con odio, sino con una especie de triste claridad. «Corríjanme», respondí serenamente. «Después de todo lo que yo hice por ustedes». La simpleza de la verdad desarmó su rabia, dejándola sin palabras. Javier, desesperado, intentó apelar a la última cuerda que le quedaba. «Somos tu familia», exclamó casi como una súplica. Lo miré fijamente y le di la respuesta que resumía todo mi dolor y mi decisión. «Exactamente por eso, Javier, lo estoy haciendo». Se fueron sin decir una palabra más. Una procesión de derrotas saliendo de mi casa. El licenciado Ríos recogió sus papeles con manos temblorosas, evitando mi mirada. Claudia me lanzó una mirada cargada de un veneno que ya no podía afectarme. Javier simplemente parecía un hombre hueco. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio profundo llenó la sala. Elena se acercó y me puso una mano en el hombro. La señora Luque cerró su libreta. «Señora Méndez», dijo con una voz respetuosa, «creo que ha sido usted extraordinariamente clara». Asentí sintiendo que el peso de años de sumisión se desprendía de mi espalda. Las semanas que siguieron fueron de una calma extraña y sanadora. El cerrajero vino, como estaba previsto, y el sonido de los nuevos cerrojos encajando en su lugar fue la música más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Mi relación con Claudia y Javier ahora se rige por un nuevo protocolo, uno dictado por mí. Las llamadas telefónicas son cortas y directas, y las visitas, si es que ocurren, deben ser concertadas con días de antelación. Ya no hay llaves de repuesto escondidas bajo la maceta. Ya no hay favores automáticos, ni demandas disfrazadas de peticiones. En pez. La luz de la mañana del sábado entraba por la ventana de mi sala, cortando el aire en franjas doradas
que solo servían para iluminar las motas de polvo que danzaban sobre los muebles antiguos. Era mi santuario, un espacio de 180 metros cuadrados que había llenado con recuerdos durante más de 40 años. Cada rincón un testimonio de una vida vivida. Pero ese día, a las 11 de la mañana, se había convertido en un tribunal. Mi hija Claudia, de pie con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia tallada en su rostro, era la fiscal. Su esposo, Javier, apoyado en el marco de la puerta, sonreía con una suficiencia que me revolvía el estómago. Y en mi sillón favorito, el que todavía conservaba la forma de mi difunto esposo, se sentaba el juez autoproclamado, el licenciado Esteban Ríos. La voz de Claudia, afilada y demandante, rompió el silencio que yo había cultivado con tanto esmero. ¿Cómo que no puedes? Mamá, es tu obligación moral. Hasta el licenciado Ríos lo dice. Javier y yo tenemos este viaje de negocios a Cancún. No es un capricho. Cada palabra era un golpe, una exigencia envuelta en un falso sentido del deber. Su costoso perfume, una fragancia floral demasiado intensa para la hora, invadía mi espacio, asfixiándome. Ella no veía a su madre, veía un obstáculo, una empleada de servicio que se atrevía a tener planes propios. Su camioneta de $60,000, estacionada afuera, era el símbolo perfecto de la vida que ella creía merecer. Una vida que, al parecer, yo estaba obligada a financiar y facilitar. Sentado en mi sillón, el licenciado Ríos asentía con una lentitud condescendiente, sin levantar la vista de unos papeles que sostenía con aire de importancia. Era nuestro supuesto tutor familiar, un título que él mismo se había inventado y que mi hija repetía como un mantra. Se ajustó las gafas y me miró por encima del armazón, con esa piedad insultante que los hombres de su tipo reservan para las viudas que creen frágiles. Sobre la mesa de centro, junto a su taza de té que ya se enfriaba, reposaba la carpeta de cuero con la escritura original de la casa. La tocaba con la punta de los dedos, un gesto posesivo, como si acariciara un trofeo que ya consideraba suyo. Ese simple contacto era una amenaza más potente que cualquier palabra, una declaración silenciosa de sus verdaderas intenciones. Mi respuesta fue serena, cada palabra medida para que no se quebrara en el aire viciado de la sala. Levanté la vista de mis manos, que descansaban tranquilamente en mi regazo, y la miré directamente a los ojos. Mi obligación fue criarte, Claudia. Mis vacaciones, pagadas con mi pensión después de un año de planificación, no son negociables. El silencio que siguió fue denso, pesado. La sonrisa de Javier titubeó. Claudia abrió la boca para responder, pero por un instante no encontró las palabras. Habían venido esperando una rendición fácil, una capitulación ante la presión combinada de la familia y la ley que ellos representaban. No esperaban una frontera, y yo acababa de dibujar una línea indeleble en el suelo de mi propia casa. El licenciado Ríos carraspeó, un sonido gutural que pretendía ser una llamada al orden, a mi orden. Rosa, seamos razonables, se trata de la familia. La palabra familia, en su boca, sonaba como una transacción comercial. En ese momento, las imágenes de otros sacrificios desfilaron por mi mente con una claridad dolorosa. Los 5 años de turnos dobles para pagar sus $45,000 de universidad. Los $8,000 de la venta del auto de mi esposo para el anticipo de su apartamento. Los $25,000 de mis ahorros para una remodelación que convirtió mi hogar en su club de fin de semana. ¿Cuántas veces había cedido en nombre de esa misma palabra? ¿Cuántas veces más permitiría que la usaran como un arma contra mí? Claudia recuperó la compostura y cambió de táctica, su voz ahora goteando una dulzura venenosa. Mamá, no seas difícil. Son solo 10 días. Los niños te adoran. ¿Qué te cuesta cuidarlos? Nosotros necesitamos cerrar este trato. Es importante para nuestro futuro, para el futuro de tus nietos. La manipulación era tan burda, tan predecible. Usar a mis nietos como escudo humano para sus ambiciones. El futuro del que hablaba no era el de los niños, sino el de la hipoteca de su camioneta y las cuotas del club de campo que apenas podían pagar. Lo sabía porque yo era quien, indirectamente,
Seguía financiando ese espejismo, pero el cajero automático estaba a punto de cerrar permanentemente. Permanecí en silencio, observándolos. Dejé que su impaciencia creciera en el vacío que mis palabras habían dejado. Ellos veían mi silencio como debilidad, una última vacilación antes de ceder. No podían estar más equivocados. Era el silencio de la contadora, que fui durante 40 años. La calma antes de cerrar los libros de un cliente insolvente. Miré la carpeta de cuero sobre la mesa, la escritura de mi casa. Luego los miré a ellos, a los 3 buitres esperando su festín. Creían que la batalla era por un viaje de 10 días, pobres ilusos. No entendían que la guerra acababa de ser declarada y que yo no planeaba tomar prisioneros. Este ya no era mi hogar, se había convertido en mi campo de batalla. El recuerdo de otros sacrificios se agolpó en mi mente, tan vívido como la escena que tenía delante. Entre 1998 y 2003, mis manos de contadora habían tecleado hasta la madrugada, sumando columnas de cifras en turnos dobles durante 5 largos años. El olor a café recalentado y el zumbido de las luces fluorescentes de la oficina eran la banda sonora de mi vida. Todo para reunir los $45,000 que costó la universidad privada de Claudia. Mientras yo archivaba facturas con los ojos cansados y la espalda adolorida, ella me llamaba para quejarse amargamente por no tener un auto nuevo como el de sus amigas, ignorando que cada una de sus matrículas se pagaba con mis horas de sueño, con los fines de semana que no existieron para mí. Yo le había dado una educación, pero había fallado en enseñarle el valor del esfuerzo. Recuerdo una noche en particular. Era el final de un trimestre y el pago de una cuota de $1,800 vencía al día siguiente. Yo estaba en la oficina a las 10 de la noche, rodeada de carpetas, cuando sonó el teléfono. Era Claudia, su voz teñida de un drama adolescente. Me contaba sobre una fiesta a la que no podía ir porque su viejo auto hacía un ruido extraño. Todas mis amigas tienen autos del año, mamá. Es tan vergonzoso. Colgué el teléfono y miré el cheque que acababa de firmar para la universidad. Mi caligrafía temblorosa por el cansancio. En ese momento, entendí que para ella, mis sacrificios no eran visibles. Eran simplemente el combustible que mantenía su mundo en movimiento, un recurso natural que ella creía inagotable. El día de su graduación, mientras la veía lanzar el birrete al aire con una sonrisa radiante, sentí una mezcla de orgullo y un profundo agotamiento. Había cumplido mi deber, me dije. Le había dado las herramientas para construir su propio futuro. Sin embargo, lo que realmente había construido era un precedente peligroso. Le había enseñado que sus deseos siempre encontrarían un camino a través de mi voluntad, que mi cuenta bancaria era una extensión de la suya. Ese patrón de dar sin recibir, de sacrificar sin ser vista, se había cimentado en el mármol de su diploma. ¿Y quién podría culparla? Yo misma le había enseñado que mi pozo no tenía fondo, sin darme cuenta de que cada cubo de agua que sacaba dejaba el mío más cerca de secarse. Luego vino el año 2010. Mi esposo ya no estaba, pero su amado Ford Falcon de 1982 seguía en el garaje, un fantasma de metal azul y recuerdos. El olor a cuero viejo y a su loción de afeitar aún impregnaba el interior. Era mi último vínculo tangible con él, un santuario sobre ruedas, pero Claudia y Javier necesitaban el anticipo para su primer apartamento. Fue Javier quien, con esa sonrisa ensayada que usaba para vender autos de lujo, me convenció. Rosa, es una inversión en nuestro futuro. Te lo devolveremos en cuanto cerremos nuestro primer gran negocio. Vendí el auto por $8,000, una suma que me dolió en el alma. Le entregué el sobre con el dinero sintiendo cómo le entregaba el último eco de la voz de mi esposo. El gran negocio nunca llegó. O si llegó, la memoria de la deuda se evaporó junto con las ganancias. La promesa de Javier se convirtió en un chiste silencioso entre nosotros, una anécdota que nunca se contaba. Cada vez que los visitaba en su nuevo apartamento, veía en las paredes recién pintadas y los muebles modernos el fantasma de ese Ford Falcon. Ellos veían un hogar. Yo veía el precio de mi soledad, la materialización de mi pérdida. El dinero se desvaneció, igual que la promesa, y yo nunca tuve el valor de reclamarlo.
¿Cómo se le pone precio a un recuerdo? Ellos lo habían hecho sin dudar. $8,000, y mi silencio había validado la transacción, enseñándoles que incluso mis tesoros más sagrados estaban a la venta. El sacrificio más reciente y doloroso fue en 2018. Utilicé $25,000 de mis ahorros de toda la vida, el dinero que había guardado para mi propia vejez, para remodelar la planta baja de mi casa. La excusa oficial pronunciada por Claudia con una convicción admirable era recibir mejor a los nietos, crear un espacio de juegos para ellos. Contraté a los obreros, elegí los materiales, soporté el polvo y el ruido durante 2 meses, imaginando risas infantiles en mi nuevo y luminoso salón. La realidad fue muy distinta. El espacio de juegos se convirtió rápidamente en su base de operaciones de fin de semana, un club social privado, donde organizaban reuniones y parrilladas sin siquiera consultarme. Mi casa había sido colonizada. Mis muebles eran desplazados para hacer lugar a sus amigos, mis rutinas interrumpidas por el estruendo de su música, mi jardín convertido en un estacionamiento improvisado. Yo me había convertido en una extraña en mi propia casa, una especie de conserje invisible que debía estar agradecida por la compañía. Si alguna vez me atrevía a insinuar una molestia, la respuesta de Claudia era inmediata y cortante. «Mamá, no seas dramática. Lo hacemos por tu bien, para que no estés tan sola». La frase era un arma de doble filo. Me acusaba de ingratitud y al mismo tiempo borraba mi derecho a la privacidad y a la paz. Me hacían un favor que yo no había pedido y que me estaba costando mi santuario. Pronto, esa frase se unió a otra, aún más insidiosa, que soltaban como al pasar. «A tu edad, ¿para qué necesitas tanto espacio?». No era una pregunta, era una sentencia, una declaración de que mi vida, mis deseos y mis necesidades ya se habían encogido, que mi único propósito era servir de infraestructura para la comodidad de ellos. Cada vez que escuchaba esas palabras, sentía cómo las paredes de mi casa de 180 metros cuadrados se estrechaban a mi alrededor, no físicamente, sino existencialmente. Estaban midiendo mi hogar no para vivir en él, sino para heredarlo en vida. Estaban preparando el terreno, acostumbrándome a la idea de que yo era una simple ocupante temporal en lo que ya consideraban suyo. El ruido de fondo de estos microabusos, de estas pequeñas usurpaciones diarias, se había vuelto tan constante que casi había olvidado cómo sonaba el silencio del respeto, la melodía de ser tratada como una persona completa y no como un recurso. Habían erosionado mis fronteras con tanta lentitud y persistencia que apenas noté cuando desaparecieron por completo. Pero todo ruido, por más ensordecedor que sea, eventualmente se detiene. Y un silencio profundo, el silencio de una decisión irrevocable, estaba a punto de caer sobre esta casa. La contadora que llevaba dentro había terminado de hacer el balance, y los números, como siempre, eran brutalmente claros. La cuenta estaba en rojo, y había llegado la hora de cobrar. La humillación en mi sala fue el catalizador. Esa misma tarde, mientras ellos salían a celebrar su supuesta victoria inminente, probablemente a uno de esos restaurantes caros que yo pagaba sin saberlo, me encerré en mi pequeño estudio. La rabia inicial, caliente y cegadora, dio paso a una frialdad calculadora. La mentalidad de la contadora que fui durante 40 años. Los números no mienten, y los hechos, si se documentan correctamente, tampoco. Mi primer paso no fue a la casa de una amiga ni a un café para lamentarme, sino a la biblioteca pública del centro, un lugar anónimo al otro lado de la ciudad. Allí, en el silencio de un cubículo con una computadora lenta y una silla incómoda, comencé mi auditoría. La auditoría de mi propia vida, la que me habían estado robando a plazos. El resultado fue desolador y, a la vez, extrañamente liberador. Página tras página, descargué 24 meses de extractos bancarios de la cuenta conjunta que abrimos para emergencias. La pantalla de la computadora iluminaba mi rostro con una luz azulada mientras mis ojos escaneaban cada línea. Las emergencias de Claudia eran sospechosamente frecuentes y lujosas. Cafés de especialidad, almuerzos con amigas en lugares de moda, sesiones de manicura,
Y el cargo más flagrante, uno de $350 en un restaurante llamado Fuegos, el día de San Valentín. Usé el resaltador amarillo que siempre llevo en mi bolso para marcar cada gasto que no correspondía a la casa. El color chillón sobre el papel blanco y negro era el mapa de su traición. La suma total ascendía a $7,800. Acumulé a mi lado una pila de papeles A4, cada hoja una prueba irrefutable de la sangría silenciosa de mis finanzas. El sonido de la impresora pública, un zumbido monótono, se convirtió en la banda sonora de mi nueva determinación. No era el dinero lo que más dolía, aunque era una suma considerable para mi pensión. Era la desfachatez, la sensación de haber sido utilizada como un cajero automático sin clave, una fuente de ingresos que nunca se agotaba y nunca preguntaba. Esta pila de papeles, todavía caliente por la impresión, sería mi primera arma. La coloqué cuidadosamente en una carpeta, sintiendo su peso físico y simbólico. Tenía la prueba de la hemorragia financiera. Ahora necesitaba la prueba del intento de despojo patrimonial, el golpe de gracia que planeaban. Mi segunda prueba la obtuve con una simple petición, que requirió una actuación digna de un escenario. Llamé al licenciado Ríos y, con una voz que simulaba la confusión de una anciana abrumada, una voz que ensayé varias veces en voz baja, le pedí una copia del documento de cesión para revisarlo con calma y con una lupa. Él, completamente seguro de su posición y de mi supuesta senilidad, accedió con una risa condescendiente que resonó en el teléfono. «Claro, Rosita, léalo tranquila. Verá que es lo mejor para todos». El documento llegó por mensajero esa misma tarde en un sobre membretado. Era la prueba de su intento de despojo legal, entregada voluntariamente por el propio arquitecto del plan. La ironía era casi poética. Con el documento en mis manos, sentí un escalofrío. Las cláusulas estaban redactadas en un lenguaje deliberadamente opaco, pero mi experiencia como contadora me permitió descifrar la verdad oculta tras los términos legales: cesión de nuda propiedad con usufructo vitalicio. Las palabras eran el epitafio de mi autonomía. Me convertiría en una inquilina en la casa que había construido con mi esposo, una prisionera con derecho a mirar por la ventana. Con mi viejo teléfono, que ellos consideraban una reliquia, le tomé una foto nítida a cada una de las 5 páginas. La luz del flash, rebotando en el papel, se sintió como un pequeño acto de rebelión. Inmediatamente, envié esas imágenes por correo electrónico a un contacto que Elena me proporcionaría más tarde. La prueba ya no estaba solo en sus manos, sino también en las mías, segura en la nube digital. La tercera evidencia requirió un poco más de audacia y una comprensión profunda de la psicología de mi yerno. Sabía que Javier era el eslabón débil, el más propenso a hablar de más por su arrogancia y su necesidad de sentirse superior. Esperé al día siguiente y lo llamé desde el apartamento temporal que había alquilado. Puse mi voz más frágil. Le dije que estaba asustada, que no entendía los términos legales y que me sentía sola y confundida desde mi partida. Activé la grabadora de mi teléfono antes de que contestara, y el pequeño punto rojo en la pantalla se sintió como el ojo de un testigo silencioso. Él cayó en la trampa por completo. Su tono paternalista y condescendiente era exactamente lo que esperaba. «Rosa, por favor, deja de hacértela difícil», me dijo con un tono de falsa paciencia, el que usaba para convencer a los clientes indecisos. «Es por tu bien, para que no tengas que preocuparte por nada. Claudia y yo nos encargaremos de todo». Seguí presionando con preguntas ingenuas sobre los impuestos y las responsabilidades, jugando mi papel a la perfección. Finalmente soltó la frase que yo estaba esperando, las palabras que sellarían su destino y el de su esposa. «Firma los papeles que te dio Ríos y todos contentos. Es solo una formalidad para los impuestos, para que todo quede organizado. Una formalidad». Esa era la mentira, la simplificación deliberada para ocultar el robo. La grabación era oro puro, una confesión de su engaño, clara y nítida. Guardé el archivo de audio con un nombre discreto, Receta de la abuela, y sentí un nudo de acero en el estómago. Odiaba el engaño, pero estaba usando sus propias armas contra ellos.
Ya tenía las pruebas del abuso financiero, del intento de despojo legal y de la manipulación verbal. Solo me faltaba una pieza para completar el rompecabezas, la que demostraría la conspiración, la premeditación. La encontré casi por accidente, en un lugar que ellos habían olvidado por completo, un vestigio de su propia negligencia tecnológica. La pieza final que necesitaba para que mi plan fuera no solo justo, sino irrefutable. Y como suele suceder, la arrogancia es la madre de todos los descuidos. En mi estudio, el viejo computador familiar acumulaba polvo. Claudia lo usaba a veces cuando venía de visita, quejándose de su lentitud, pero sin molestarse en cerrar sus sesiones. Al encenderlo para buscar un viejo archivo de impuestos, noté que su sesión de correo electrónico seguía abierta. La tentación fue más fuerte que mi ética. En una guerra, a veces hay que entrar en territorio enemigo. En la bandeja de enviados encontré un intercambio con el licenciado Ríos que me heló la sangre y al mismo tiempo encendió el fuego final de mi resolución. Un correo en particular, enviado apenas 2 días antes de la humillación en mi sala, era la pistola humeante que necesitaba, la prueba definitiva de su mala fe. El texto era corto, directo y devastador. Decía: «Esteban, tenemos que acelerar la firma antes de que se vaya de viaje la próxima semana. Su amiga Elena le está metiendo ideas raras en la cabeza y no quiero que se eche para atrás. Hay que presionarla este fin de semana». Leí la frase varias veces, cada palabra un clavo en el ataúd de la confianza que alguna vez tuve en mi propia hija. Presionarla. No era una preocupación familiar, era una estrategia de negocios, no era un consejo legal, era una conspiración. Imprimí esa conversación. El papel tibio saliendo de la impresora se sentía como una sentencia, no para mí, sino para ellos. La prueba era tangible, fechada y demoledora. Con las 4 pruebas en mi poder, sentí una extraña calma. La pila de extractos bancarios resaltados, las fotos del documento de cesión, el archivo de audio de la confesión de Javier y la impresión de los correos electrónicos. Era un expediente completo, el tipo de caso que yo, como contadora, habría preparado para una auditoría fiscal. Cada pieza encajaba, cada documento apoyaba al siguiente, creando una narrativa irrefutable de codicia, manipulación y abuso de confianza. Mi dolor se había transformado en un plan de acción. Ya no era una víctima reaccionando a sus ataques. Era una estratega a punto de lanzar una contraofensiva perfectamente calculada, una que ellos jamás verían venir. El plan estaba en marcha. Sabía que la próxima jugada debía ser mía, y tenía que ser definitiva. No habría más discusiones, no más súplicas, no más intentos de razonar con quienes habían decidido que yo ya no era una persona, sino una propiedad a ser liquidada. Mi hogar se convertiría en el escenario de su caída, y yo sería la directora de la obra. Los invitaría a mi casa, a su supuesto campo de victoria, pero no encontrarían a la madre sumisa que esperaban. Encontrarían a una mujer que había redescubierto su valor en los márgenes de los extractos bancarios y en la tinta de un correo electrónico traicionero. La próxima vez que nos viéramos, no sería para firmar mi rendición, sino para leerles su sentencia. El domingo, antes de que el sol se levantara por completo, a las 7 de la mañana, me senté en la mesa de mi cocina y escribí una nota. La caligrafía era firme, sin rastro de la mujer temblorosa que ellos creían que era. La tinta negra destacando sobre el papel simple de un bloc de notas. He decidido adelantar mis vacaciones. No me busquen. Necesito tiempo para pensar. Cada palabra fue elegida con precisión quirúrgica. Adelantar, en lugar de cancelar. Pensar, en lugar de sufrir. No era una nota de rendición, sino una declaración de independencia. Una cortina de humo para ocultar mis verdaderos movimientos. Era el primer paso de un plan que había diseñado en la fría lucidez de la noche. Un plan que no se basaba en la emoción, sino en la contabilidad de los hechos. Pegué la nota con cinta adhesiva en la puerta principal por dentro, donde la encontrarían cuando intentaran entrar con su llave. Luego tomé una pequeña maleta que había preparado la noche anterior. No contenía ropa de vacaciones, sino lo esencial para una campaña. La carpeta con las pruebas,
un cambio de ropa funcional y el viejo computador portátil. Salí sigilosamente por la puerta trasera, cerrándola sin hacer ruido. El clic del cerrojo sonando como el inicio de un cronómetro. El aire fresco de la mañana se sintió como el primer aliento de una nueva vida. Una vida donde yo dictaba los términos. No era una huida. Era un avance estratégico hacia territorio enemigo. Y mi primer objetivo era conseguir un general para mi ejército, de una sola mujer. El lunes a las 9 en punto, estaba sentada en una oficina moderna y minimalista, en el piso 12 de un edificio de cristal y acero, muy diferente al despacho anticuado y lleno de madera oscura del licenciado Ríos. Frente a mí se sentaba la licenciada Sofía Valdés, la abogada recomendada por Elena. Era una mujer de unos 40 años, de mirada directa y gestos precisos, que vestía un traje sastre impecable. No me trató con condescendencia ni con esa piedad insultante que tanto detestaba, sino con un respeto profesional que me hizo sentir vista por primera vez en años. Su oficina no olía a polvo y secretos, sino a café recién hecho y a eficiencia. Puso un vaso de agua frente a mí y dijo simplemente: «Rosa, cuéntemelo todo, sin omitir detalles». Le entregué la MOAS, copia del documento de cesión, y la carpeta con los extractos bancarios resaltados. Le di acceso temporal a mi banca en línea para que pudiera verificarlo todo por sí misma. Ella escuchó mi historia sin interrumpir durante casi una hora, asintiendo lentamente, su rostro una máscara de concentración, mientras sus dedos tecleaban notas rápidas en su computadora. No veía a una anciana frágil y confundida. Veía un caso sólido, una serie de abusos documentados. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró fijamente. «Rosa, lo que han hecho no es solo moralmente reprobable, roza lo delictivo. Tenemos material más que suficiente para actuar. Su instinto de contadora le ha servido bien. Ahora, permítame usar mis herramientas». Tras una hora de análisis, la licenciada Valdés trazó la primera fase del contraataque con una claridad que me devolvió el aliento. Lo primero es proteger su patrimonio. Mañana a primera hora presentaremos una solicitud de medida cautelar para congelar la cuenta conjunta. Debe cortarles el suministro financiero de inmediato. Es el paso más rápido y efectivo para demostrar que usted tiene el control. Me explicó que, con las pruebas de los gastos indebidos, la justificación era irrefutable. Asentí, sintiendo cómo una capa de armadura se formaba a mi alrededor. Por primera vez, no estaba sola en esta lucha. Tenía a una profesional a mi lado, una aliada cuya única motivación era la justicia. El primer golpe sería financiero, silencioso y devastador. Desde mi intuición, el pequeño apartamento temporal que había alquilado bajo un nombre falso, un lugar anónimo con muebles impersonales que se convirtió en mi centro de operaciones, ejecuté el siguiente paso de mi plan. El miércoles a las 4 de la tarde, con el guión mentalmente preparado y el corazón latiendo con un ritmo controlado, llamé a Javier. El apartamento estaba en silencio, lo que me permitía concentrarme en la actuación de mi vida. Activé la grabadora de mi teléfono antes de marcar. El pequeño punto rojo en la pantalla se sintió como el ojo de un testigo silencioso que validaría mi verdad. Necesitaba su arrogancia, su exceso de confianza, y sabía exactamente cómo provocarlo. La carnada sería mi supuesta debilidad, la misma que él siempre había explotado. Adopté el papel de una madre confundida y asustada, jugando directamente con su percepción de mí como una anciana vulnerable. Mi voz sonaba temblorosa y débil. Le dije que había leído el documento del licenciado Ríos y que no entendía nada, que me sentía sola y que quizás ellos tenían razón. Él, en su afán por tranquilizarme y asegurar la firma que creía inminente, bajó la guardia por completo. «Rosa, por favor, deja de hacértela difícil», me dijo con ese tono de falsa paciencia que tanto conocía. «Es por tu bien. Firma los papeles que te dio Ríos y todos contentos. Es solo una formalidad para los impuestos, para que todo quede organizado. Una formalidad, la palabra clave, la mentira que necesitaba, ahora inmortalizada en un archivo de audio». Colgué el teléfono sintiendo un nudo de acero en el estómago, una mezcla de triunfo y repulsión. Odiaba el engaño.
pero estaba usando sus propias armas contra ellos, luchando en el barro al que me habían arrastrado. Guardé el archivo de audio con un nombre discreto, Receta de la abuela, y se lo envié inmediatamente a la licenciada Valdés como prueba adicional. La grabación era la pieza que conectaba el intento de despojo legal con la manipulación deliberada. Demostraba que sabían que el documento no era una simple formalidad, sino un cambio fundamental de propiedad, y que me estaban mintiendo a sabiendas para obtener mi firma. La evidencia estaba completa. Era hora de pasar de la defensa al ataque frontal. El jueves por la mañana, la maquinaria legal que habíamos puesto en marcha comenzó a moverse con una velocidad impresionante. A las 11 en punto, recibí una llamada de la licenciada Valdés. Su voz era calmada, pero contenía un filo de victoria. Rosa, la orden fue aprobada. La cuenta bancaria conjunta ha sido congelada con efecto inmediato. Claudia ya no tiene acceso. Cerré los ojos e imaginé a mi hija en la caja de un supermercado o en una boutique, su tarjeta siendo rechazada. El primer muro de su castillo de naipes acababa de derrumbarse. Había cortado de raíz el acceso a mis fondos, el combustible que alimentaba su estilo de vida y su arrogancia. El primer paso de su lección sobre la independencia financiera acababa de ser impartido. Simultáneamente, un mensajero se dirigía a la casa de mi hija y al despacho del licenciado Ríos. Llevaba 2 sobres membretados que contenían una notificación extrajudicial. El documento, redactado en un lenguaje legal implacable y preciso, les prohibía expresamente la entrada a mi propiedad sin mi consentimiento explícito y por escrito, citando la necesidad de proteger mis bienes ante un evidente conflicto de intereses y un posible abuso de confianza. El cerco que ellos habían construido a mí alrededor se estaba invirtiendo. Ahora eran ellos los que estaban afuera, mirando hacia adentro, con una barrera legal que les impedía cruzar el umbral de la casa que ya sentían suya. La llave que Claudia tenía en su bolso se había convertido en un simple trozo de metal inútil. El resto del jueves y todo el viernes transcurrieron en un silencio tenso y revelador. No hubo llamadas furiosas ni mensajes desesperados. Sabía lo que estaba pasando. Estaban en estado de shock, intentando contactar al licenciado Ríos, quien a su vez estaría revisando cada coma del documento que le habíamos enviado, dándose cuenta de que se enfrentaba a una colega competente y no a una anciana indefensa. Estaban confundidos, desarmados. Su estrategia se basaba en mi sumisión y mi aislamiento, y yo había demolido ambos pilares en menos de 72 horas. Les di tiempo para que su pánico se convirtiera en desesperación. Necesitaba que estuvieran en su punto más bajo para ejecutar la fase final de mi plan. El sábado por la tarde tomé mi teléfono. Era hora de preparar la ofensiva final, el jaque mate. Con la misma calma con la que había escrito la nota, los llamé. Usé un tono conciliador, casi derrotado, la voz de una mujer que había luchado y perdido. Les dije que había reflexionado, que mi tiempo a solas me había hecho ver las cosas con más claridad y que entendía su posición. Les comuniqué que la abogada que había contratado solo había complicado las cosas y que estaba dispuesta a despedirla y a firmar el documento original para restaurar la paz en la familia. La mentira era tan grande, tan audaz, que resultaba completamente creíble para alguien que se cree superior. Pude escuchar el triunfo mal disimulado en la voz de Claudia, al otro lado de la línea. Sabía que entrarías en razón, mamá. Haremos una comida mañana, para celebrar. Trae los papeles y arreglaremos todo. Su alivio era palpable. Su arrogancia, restaurada. Cayeron en la trampa sin dudarlo un segundo. Acordamos vernos en mi casa el domingo, a la hora de la comida, con el pretexto de sellar el acuerdo y reconciliarnos. Les aseguré que todo volvería a la normalidad, y en cierto modo, era verdad. Las cosas volverían a la normalidad, pero a mi normalidad, no a la de ellos. La segunda fase, la fase final y pública, estaba a punto de empezar. Esa noche, en la soledad del apartamento temporal, no sentí miedo ni ansiedad, sino una profunda y serena resolución. Repasé mis pruebas, organicé mis notas y visualicé la escena del día siguiente. Cada uno de sus posibles argumentos, cada una de sus previsibles reacciones. Había sido contadora durante 40 años,
Mi vida entera dedicada a encontrar el equilibrio en las cuentas, a asegurar que cada entrada tuviera su correspondiente salida. La cuenta de mi vida familiar estaba profundamente desequilibrada, con décadas de deudas emocionales y financieras sin pagar. Mañana, finalmente, iba a hacer el ajuste de cuentas final. El escenario estaba listo. La función iba a comenzar. El jueves por la mañana, la maquinaria legal que habíamos puesto en marcha comenzó a moverse con una velocidad impresionante. A las 11 en punto, recibí una llamada de la licenciada Valdés desde mi austero apartamento temporal. Su voz era calmada, pero contenía un filo de victoria. Rosa, la orden fue aprobada. La cuenta bancaria conjunta ha sido congelada con efecto inmediato. Claudia ya no tiene acceso. Cerré los ojos e imaginé a mi hija en la caja de una boutique, su tarjeta siendo rechazada. El primer muro de su castillo de naipes acababa de derrumbarse. Había cortado de raíz el acceso a mis fondos, el combustible que alimentaba su estilo de vida y su arrogancia. El primer paso de su lección sobre la independencia financiera acababa de ser impartido con una frialdad quirúrgica. Simultáneamente, un mensajero se dirigía a la casa de mi hija y al despacho del licenciado Ríos. Llevaba 2 sobres membretados que contenían una notificación extrajudicial. El documento, redactado en un lenguaje legal implacable y preciso, les prohibía expresamente la entrada a mi propiedad sin mi consentimiento explícito y por escrito, citando la necesidad de proteger mis bienes ante un evidente conflicto de intereses y un posible abuso de confianza. El cerco que ellos habían construido a mi alrededor se estaba invirtiendo. Ahora eran ellos los que estaban afuera, mirando hacia adentro, con una barrera legal que les impedía cruzar el umbral de la casa que ya sentían suya. La llave que Claudia tenía en su bolso se había convertido en un simple trozo de metal inútil, un recordatorio tangible de su recién estrenada impotencia. El resto del jueves y todo el viernes transcurrieron en un silencio tenso y revelador. No hubo llamadas furiosas ni mensajes desesperados al principio. Sabía lo que estaba pasando. Estaban en estado de shock, intentando contactar al licenciado Ríos, quien a su vez estaría revisando cada coma del documento que le habíamos enviado, dándose cuenta de que se enfrentaba a una colega competente y no a una anciana indefensa. Estaban confundidos, desarmados. Su estrategia se basaba en mi sumisión y mi aislamiento, y yo había demolido ambos pilares en menos de 72 horas. Les di tiempo para que su pánico se convirtiera en desesperación. Necesitaba que estuvieran en su punto más bajo para ejecutar la fase final de mi plan, porque la desesperación, como bien sabía por mi trabajo, siempre lleva a cometer errores. Finalmente, el viernes, por la tarde, mi teléfono, hasta entonces silencioso, comenzó a vibrar sobre la mesa del apartamento con una furia contenida. El nombre de Claudia parpadeaba en la pantalla, una y otra vez. 10 llamadas perdidas en menos de media hora. Luego, los mensajes de texto comenzaron a llegar. Una avalancha de ira y confusión. ¿Qué significa esta carta? ¿Por qué no puedo entrar a mi casa? La ironía de esa frase, mi casa, me provocó una sonrisa gélida. Dejé que el teléfono vibrara hasta que la batería casi se agotara. Cada llamada no respondida, cada mensaje no leído, era una pequeña dosis del control que estaba recuperando. Ellos me habían acostumbrado al ruido de sus demandas. Ahora tendrían que acostumbrarse al estruendo de mi silencio. Más tarde llegó la llamada que esperaba. Un número desconocido. Contesté al tercer timbrazo. Era el licenciado Ríos. Su voz, despojada de toda su condescendencia habitual, sonaba tensa, casi apurada. Rosa, creo que ha habido un grave malentendido. Estamos actuando de forma precipitada. Deberíamos sentarnos a hablar, como la familia que somos. Su intento de apelar a una familiaridad que él mismo había ayudado a corromper era patético. Mi respuesta fue breve y cortante. Cada palabra una puerta cerrándose en su cara. Licenciado Ríos, cualquier comunicación a partir de ahora debe dirigirla a mi abogada, la licenciada Sofía Valdés. Ella tiene toda la información. Que tenga un buen día. Colgué antes de que pudiera responder. El poder había cambiado de manos y el sonido del teléfono al cortar la llamada fue la firma del traspaso.
Esa noche llamé a Elena, mi única confidente en esta tormenta silenciosa. Le conté los últimos acontecimientos, mi voz firme y sin vacilaciones. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo unas palabras que valieron más que cualquier discurso. Sabía que esa contadora implacable seguía ahí dentro. Rosa, estoy orgullosa de ti. Su validación fue como un bálsamo, un recordatorio de que mi lucha no era un acto de egoísmo, como Claudia me había acusado tantas veces, sino un acto de autopreservación. No estaba sola, tenía la ley de mi lado y la lealtad de una amiga verdadera. Con esas dos fortalezas, me sentía capaz de enfrentar cualquier cosa que ellos pudieran arrojarme. La batalla legal era solo una parte. La guerra psicológica estaba a punto de llegar a su clímax. Con mis defensas legales en su sitio, era hora de preparar la ofensiva final. Sabía que no podía ganar esta guerra solo con documentos y abogados. Necesitaba un golpe final, un jaque mate público que no dejara lugar a dudas sobre quiénes eran ellos y quién era yo. Su pánico era mi mayor ventaja. Estaban desorientados, esperando mi siguiente movimiento legal. No se esperarían una invitación a la paz. La mejor trampa, aprendí en mis años de auditorías, no es la que se esconde, sino la que se presenta como una solución atractiva a los problemas del adversario. Iba a ofrecerles exactamente lo que más deseaban, la ilusión de que habían ganado, de que la vieja y dócil Rosa había regresado. El sábado por la tarde, me senté en la cama del impersonal apartamento y ensayé mi papel. Practiqué una voz temblorosa, un tono de arrepentimiento. Me miré en el pequeño espejo del armario, ajustando mi expresión para que reflejara confusión y agotamiento. Tenía que sonar como una mujer mayor, abrumada por los abogados y las notificaciones, que solo quería que todo volviera a la normalidad. Era una actuación nauseabunda, pero necesaria. Cada palabra de mi guión estaba diseñada para apelar a su arrogancia, a su creencia inquebrantable en mi debilidad. Iba a usar su percepción de mí como mi arma más afilada. Estaban a punto de ser derrotados por el mismo prejuicio que habían utilizado para controlarme durante años. Con el corazón latiendo con un ritmo firme y controlado, marqué el número de Claudia. Ella contestó al instante, su voz una mezcla de furia y ansiedad. Puse en marcha mi actuación. «Claudia, hija, no puedo más con esto», dije, mi voz quebrándose en el momento justo. «Esta abogada... es todo muy complicado. Tenían razón. Quiero arreglar las cosas. Quiero que volvamos a ser una familia». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude sentir su sorpresa, su incredulidad, seguida rápidamente por el dulce alivio de la victoria. «Sabía que entrarías en razón, mamá», dijo, su tono volviendo a ser condescendiente. «Haremos una comida mañana, en casa, para celebrar. Trae los papeles y arreglaremos todo». La carnada había sido tragada. Anzuelo, línea y plomo. Colgué el teléfono y respiré hondo. No sentí triunfo, sino la fría satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. La invitación estaba hecha. El escenario, mi casa, estaba listo. Los actores, inconscientes de su verdadero papel, habían confirmado su asistencia. Esa noche regresé a mi hogar. La notificación legal me permitía el acceso a mí, pero no a ellos. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no se sentía como soledad, sino como soberanía. Caminé por las habitaciones, tocando mis muebles, mis libros, mis recuerdos. Estaba reclamando mi territorio, no solo legalmente, sino espiritualmente. Sobre la mesa de centro, donde una vez estuvo la escritura como una amenaza, coloqué mi propia carpeta, la que contenía las pruebas. La función del día siguiente sería inolvidable. El domingo llegó con un sol radiante que no se correspondía con la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi sala. Claudia, Javier y el licenciado Ríos llegaron puntuales, sus rostros iluminados por sonrisas de victoria. Traían consigo un aire de celebración anticipada, como si vinieran a reclamar un premio que ya habían ganado. Pero al entrar, su expresión cambió sutilmente. No estábamos solos. Sentada en el sofá, con una taza de té en la mano y una calma imperturbable, estaba mi amiga Elena. Su presencia tranquila y observadora fue la primera señal de que aquella no sería la reunión que ellos esperaban. La atmósfera, antes ligera y triunfal,
Se cargó de una tensión palpable, espesa como la humedad antes de una tormenta. Unos minutos después, justo cuando empezaban a procesar la presencia de Elena, sonó el timbre. Fui a abrir la puerta con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Al entrar, presenté a la recién llegada con una naturalidad ensayada. Ella es María Luque, una vieja amiga que pasaba a saludar. La señora Luque, la asistente social, entró con un saludo cordial pero formal. Su apariencia era discreta, pero su presencia tenía un peso innegable, una autoridad silenciosa que llenó la habitación. Se sentó en un sillón individual, sacó una pequeña libreta y un bolígrafo de su bolso, y esperó en silencio. La sonrisa de Claudia se congeló en su rostro. Javier carraspeó, incómodo. El licenciado Ríos la miró con una suspicacia profesional, intentando calibrar quién era aquella mujer y qué hacía exactamente allí. Para romper el hielo, o más bien para afilarlo, fui a la cocina y volví con una bandeja con café, recién hecho y unas galletas que no pensaba ofrecer. Serví a cada uno, un gesto de anfitriona que contrastaba brutalmente con la frialdad que se había instalado en la habitación. Claudia, impaciente por terminar el trámite y reclamar su victoria, no esperó a que me sentara. Sacó de su bolso el documento original, la escritura de sesión y un elegante bolígrafo de plata que brillaba bajo la luz. Lo deslizó sobre la mesa de centro hacia mí, un gesto final de rendición que ella esperaba que yo completara. «Qué bueno que entraste en razón, mamá», dijo, su voz goteando una falsa dulzura que ya no podía engañarme. «Firma aquí y podremos volver a ser una familia feliz». No toqué el bolígrafo. Ni siquiera miré el documento que representaba mi encarcelamiento voluntario. En su lugar, tomé la gruesa pila de extractos bancarios que había dejado sobre una mesita auxiliar y la coloqué con un sonido seco en el centro de la mesa, justo al lado de su escritura. El color amarillo del resaltador era casi fluorescente, una cicatriz de neón sobre el blanco y negro de los números. Levanté la vista y los miré a los tres, uno por uno, deteniéndome en los ojos de mi hija. «Primero», dije con una voz calmada, la voz de una contadora a punto de presentar el balance final de una auditoría, «creo que debemos hablar de estos $7.800. El color desapareció del rostro de Claudia, que pasó del rosa pálido de la anticipación al blanco ceniza de la exposición en cuestión de segundos. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina, un sonido monótono que marcaba el paso de un tiempo que ahora se había detenido. Javier, siempre el primero en intentar apagar los fuegos con gasolina, intervino con una risa nerviosa que no engañó a nadie. «Vamos, Rosa, no es momento para pequeñeces. Son gastos de la casa. Ya te lo hemos explicado muchas veces». Su intento de minimizar el asunto, de tratarme como a una anciana confundida por los números, fue la señal que yo esperaba. No le respondí con palabras. En su lugar, saqué de mi bolsillo un pequeño altavoz Bluetooth, una pieza de tecnología que ellos nunca imaginaron que yo sabría usar. Lo encendí con un clic audible y lo conecté a mi teléfono. La voz grabada de Javier, clara y nítida, llenó el silencio tenso de la sala, su arrogancia inmortalizada en un archivo de audio. «Deja de hacértela difícil. Firma los papeles que te dio Ríos y todos contentos. Es solo una formalidad para los impuestos». Javier se quedó petrificado, con la boca entreabierta, el color drenando de su rostro. La palabra formalidad resonó en la habitación como una confesión, un eco de su engaño que ahora todos podían escuchar. Claudia cerró los ojos con fuerza, como si pudiera hacer desaparecer la realidad. El licenciado Ríos se removió en su asiento, su máscara de profesionalismo comenzando a agrietarse, visiblemente bajo la presión de una evidencia tan irrefutable. La tecnología, esa que ellos creían que me superaba, se había convertido en mi mejor testigo. El licenciado Ríos, viendo que la situación se le escapaba de las manos y que su reputación estaba en juego, intentó recuperar el control con el último recurso que le quedaba, su tono profesional y condescendiente. «Señora Méndez, evidentemente aquí hay una serie de malentendidos. Estoy seguro de que podemos aclarar todo esto de forma civilizada, sin necesidad de estos aparatos». Fue entonces cuando saqué mi última prueba, la más personal
y la más devastadora. Coloqué sobre la mesa los correos electrónicos impresos, con la conversación entre él y mi hija en la parte superior. Deslicé el papel hacia él, la tinta negra destacando las palabras «presionarla» y «antes de que Elena le meta más ideas raras». Lo miré directamente a los ojos. «Licenciado, dígame, ¿esto también es un malentendido? ¿O es una conspiración para despojar a una anciana de su único patrimonio?» Su rostro, normalmente impasible y controlado, mostró por primera vez una fisura de pánico genuino. Sus ojos se movieron rápidamente de la hoja de papel a mi rostro y luego a la señora Luque, quien seguía tomando notas con una calma metódica. Durante todo este intercambio, la asistente social no había dicho una sola palabra, simplemente documentaba. Su presencia silenciosa era más poderosa que cualquier grito. Convertía una disputa familiar en un evento documentado, otorgando una gravedad oficial a cada una de mis acusaciones. Ella no era solo una testigo, era la encarnación de la ley y el orden social, observando y registrando el intento de abuso. La sonrisa de Claudia había desaparecido por completo, reemplazada por una máscara de miedo y rabia. Sabía que había perdido, y lo sabía porque todo estaba siendo registrado. Llegó el momento de dictar la sentencia. Me puse de pie, sintiéndome más alta y fuerte de lo que me había sentido en años. El poder ya no residía en su presión, sino en mi calma. Mi voz era firme, sin un ápice de duda, la voz de alguien que ha hecho las paces con una decisión difícil pero necesaria. «Tienen 24 horas», comencé, mi mirada fija en Claudia y Javier, «para retirar todos y cada uno de los objetos personales que hayan dejado en esta casa. Mañana, lunes, a las 9 de la mañana en punto, un cerrajero vendrá a cambiar todas las cerraduras. La licenciada Valdés ya tiene en su poder una orden de restricción que les prohíbe acercarse a esta propiedad a menos de 100 metros. Acabó. Esta casa vuelve a ser mía, y solo mía». Luego me dirigí a la cuestión financiera, el motor de toda su campaña. «En cuanto al dinero», continué, mirando directamente a Claudia, cuya mandíbula estaba apretada con una furia impotente. «La cuenta conjunta que tan generosamente usabas para tus caprichos ha sido congelada esta mañana por orden judicial. Será disuelta en los próximos días. El saldo restante me será transferido íntegramente. No volverás a tener acceso a un solo centavo de mi pensión ni de mis ahorros. A partir de hoy, tus lujos, tu camioneta de $60.000 y tus cenas en restaurantes de moda, te los pagas tú». La mención de la orden judicial les hizo comprender que esto no era un arrebato emocional, sino una estrategia legal bien ejecutada. Estaban completamente superados. Finalmente me encaré con el arquitecto legal de su plan, el hombre que había traicionado la confianza de mi difunto esposo por una comisión. «Y usted, licenciado Ríos», dije, mi voz bajando a un tono gélido y cortante que hizo que incluso Elena me mirara con sorpresa. Creía que el deber de un abogado era proteger los intereses de su cliente. ¿A quién protegía usted realmente cuando me aconsejaba ceder mi casa? No se preocupe en contestar. Mi abogada, la licenciada Valdés, presentará mañana a primera hora una queja formal ante el Colegio de Abogados por su conducta antiética y su flagrante conflicto de intereses. La señora Luque, aquí presente, es testigo de esta reunión y de las pruebas presentadas contra usted. El color desapareció por completo del rostro del licenciado. Su carrera pendía de un hilo, y yo acababa de encender la cerilla. Claudia estalló. Finalmente, la presión había sido demasiada, y su fachada de control se hizo añicos. «No puedes hacernos esto, después de todo lo que hicimos por ti», gritó, su voz rota por la incredulidad y la furia, las lágrimas corriendo por su rostro. La miré, no con odio, sino con una especie de triste claridad, como si la viera por primera vez en mucho tiempo. «Corríjanme», respondí serenamente, cada palabra una gota de hielo. «Después de todo lo que yo hice por ustedes». La simpleza de la verdad desarmó su rabia, dejándola sin palabras, con la boca abierta en un sollozo silencioso. Era una verdad tan obvia, tan innegable, que no había defensa posible contra ella. Javier, desesperado,
Viendo cómo su mundo de apariencias se derrumbaba, intentó apelar a la última cuerda que le quedaba, el último santuario de los manipuladores. «Somos tu familia», exclamó casi como una súplica, su voz teñida de una desesperación que era casi genuina. Lo miré fijamente, a él, a mi yerno, el hombre que había vendido el último recuerdo de mi esposo, y le di la respuesta que resumía todo mi dolor, toda mi resolución y todo mi renacimiento. «Exactamente por eso, Javier. Lo estoy haciendo. Porque la familia no es una excusa para el abuso, sino la razón principal para detenerlo. Porque el amor verdadero no exige sacrificio, sino que inspira respeto». Se fueron sin decir una palabra más, una procesión de derrotas saliendo de mi casa. El licenciado Ríos recogió sus papeles con manos temblorosas, evitando mi mirada, su arrogancia reemplazada por un miedo palpable. Claudia me lanzó una mirada cargada de un veneno que ya no podía afectarme. Yo me había vuelto inmune. Javier simplemente parecía un hombre hueco, un vendedor que se había quedado sin argumentos cuando la puerta se cerró tras ellos. Un silencio profundo y limpio llenó la sala. Era un silencio diferente al de antes. No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la soberanía, el silencio de una casa que, por fin, volvía a ser un hogar. Elena se acercó y me puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo silencioso que significaba todo. La señora Luque cerró su libreta con un suave clic, el sonido de un capítulo terminando. Se puso de pie y me miró con un respeto que no había visto en los ojos de nadie en mucho tiempo. «Señora Méndez», dijo, con una voz respetuosa y profesional, «creo que ha sido usted extraordinariamente clara». Asentí sintiendo cómo el peso de años de sumisión, de pequeños sacrificios y grandes humillaciones, se desprendía de mi espalda como un manto pesado. No me sentía victoriosa, ni vengativa. Me sentía libre, y por primera vez en una década, respiré hondo en mi propia casa, y el aire era mío. Las semanas que siguieron fueron de una calma extraña y sanadora. El cerrajero vino, como estaba previsto, a las 9, en punto de la mañana del lunes, el sonido de los viejos cerrojos siendo retirados y los nuevos encajando en su lugar. Fue la música más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Cada clic era una afirmación de mis nuevas fronteras. Mi relación con Claudia y Javier ahora se rige por un nuevo protocolo, uno dictado por mí. Las llamadas telefónicas son cortas y directas, y las visitas, si es que ocurren, deben ser concertadas con días de antelación. Ya no hay llaves de repuesto escondidas bajo la maceta. Ya no hay favores automáticos ni demandas disfrazadas de peticiones. Han aprendido de la manera más dura que mi tiempo y mis recursos tienen un precio, el respeto. Mi relación con Claudia y Javier ahora se rige por un nuevo protocolo, uno dictado exclusivamente por mí. Las llamadas telefónicas son cortas, directas y agendadas. La primera vez que Claudia llamó, una semana después del desalojo, su voz era una mezcla extraña de ira reprimida y una necesidad que ya no podía imponer. Quería saber si podía pasar a buscar un cargador que había olvidado. Le respondí con calma que lo había dejado en una caja etiquetada en el porche y que podía recogerla en cualquier momento, siempre que me avisara con una hora de antelación. Colgó sin despedirse. Ya no hay llaves de repuesto escondidas bajo la maceta. De hecho, ya no hay llaves para ellos. Aprendieron de la manera más dura que mi tiempo y mis recursos tienen un precio que ya no están dispuestos a pagar. El respeto. La cuenta bancaria conjunta fue disuelta por el banco una semana después de la orden judicial. La licenciada Valdés se aseguró de que el saldo restante, unos $1,200 que afortunadamente no habían tenido tiempo de gastar, fuera transferido a mi cuenta personal. Ver ese dinero, mi dinero, seguro y bajo mi único control, fue una sensación de profunda tranquilidad. No se trataba de la cantidad, sino del principio. En cuanto a los $7,800 que habían despilfarrado, decidí, en contra del consejo inicial de mi abogada, no iniciar un proceso legal para recuperarlos. Consideré esa suma el costo de mi educación, la matrícula final en la escuela de la vida que me enseñó a diferenciar entre el amor y la explotación. Fue la última inversión que hice en ellos, y la más rentable para mi propia paz. Un mes más tarde,
Recibí una carta con el sello del Colegio de Abogados. Era una notificación formal informándome que, tras una revisión preliminar de la queja presentada por la licenciada Valdés y las pruebas adjuntas, se había abierto una investigación formal contra el licenciado Esteban Ríos por conducta antiética y conflicto de intereses. No sentí alegría ni venganza, solo una sombría confirmación de que el sistema, a veces, funciona. Sus acciones, ocultas tras una fachada de profesionalismo y lealtad familiar, finalmente estaban siendo examinadas bajo la luz imparcial de sus pares. Él había intentado ser el juez en el tribunal de mi sala. Ahora tendría que enfrentarse a un juicio real, uno en el que sus artimañas y su condescendencia no le servirían de nada. La justicia, como la contabilidad, tiene su propio ritmo para equilibrar las cuentas. Los días siguientes los dediqué a una purga ceremonial. Recorrí cada rincón de mis 180 metros cuadrados, reclamando mi territorio. Los juguetes de mis nietos, que antes parecían minas terrestres de obligación, fueron guardados en cajas y donados a un centro comunitario. Moví mi sillón favorito de vuelta a su lugar original, junto a la ventana, el lugar desde donde a mi esposo le gustaba ver llover. Quité de la pared un cuadro de mal gusto que Javier me había regalado y lo reemplacé con una serie de fotografías en blanco y negro de mis propios viajes de juventud. Cada objeto movido, cada espacio despejado, era un acto de reafirmación. La casa dejó de ser un centro de operaciones para su conveniencia y volvió a ser el santuario de mi historia, un lugar donde cada detalle reflejaba mi vida, no las exigencias de ellos. Mi rutina se transformó por completo. Las mañanas ya no comenzaban con la ansiedad de una posible visita inesperada o una llamada demandante. Ahora me despertaba con el sol, preparaba mi café y salía al jardín, sintiendo la tierra húmeda bajo mis manos. Volví a leer las novelas que se habían acumulado en mi mesita de noche durante años, sin interrupciones. Retomé el contacto con viejas amigas del trabajo, organizando almuerzos que no requerían la aprobación de nadie. El silencio de la casa ya no era un recordatorio de la soledad, sino la banda sonora de mi soberanía. Cada hora del día me pertenecía, un tesoro que había recuperado de las garras de la costumbre y la culpa. Descubrí que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de fronteras bien definidas. A veces, al limpiar mi estudio, mis ojos se posaban en una vieja fotografía enmarcada del Ford Falcon de 1982. El metal azul brillaba bajo el sol de un verano lejano, con mi esposo al volante, sonriendo. Durante años, esa imagen me había causado un dolor sordo, el eco de los $8,000 y la promesa rota. Ahora, sin embargo, la miraba con una nueva perspectiva. Ya no sentía la punzada de la pérdida o el arrepentimiento. Ese sacrificio, como todos los demás, había sido una pieza en el complejo rompecabezas de mi vida. No podía cambiar el pasado, pero podía redefinir su significado. La venta de ese auto no fue el final de un recuerdo, sino el comienzo de una larga lección sobre el valor de las cosas que el dinero no puede comprar, como la dignidad y el autorrespeto. La narrativa en el vecindario también cambió, aunque de forma mucho más sutil. La vecina que me había mirado con lástima en el supermercado ahora me saludaba con un «Buenos días, Rosa», que sonaba a respeto, no a compasión. Elena y yo pasábamos largas tardes en mi porche, nuestras conversaciones visibles para cualquiera que pasara. Mi casa ya no era el escenario de dramas familiares, sino un lugar de calma y amistad. Las mentiras de Claudia sobre mi supuesta senilidad y egoísmo se habían desvanecido en el aire, incapaces de sobrevivir ante la evidencia de mi serenidad y mi control. La gente no necesita que le cuenten la verdad. A menudo, basta con que la vean. Y mi paz, recién descubierta, era la verdad más elocuente de todas. Una tarde de primavera, varias semanas después del enfrentamiento, estaba en mi jardín, de rodillas sobre la tierra, plantando lavanda. El aroma de la tierra y las flores era mi única compañía. Escuché el suave crujido de la puerta del jardín al abrirse. Al levantar la vista, vi a mi nieto mayor, de 16 años, de pie junto al rosal. Venía solo, con las manos en los bolsillos y una expresión de incomodidad que era impropia de su edad. No traía la energía caótica de sus hermanos menores, ni la arrogancia de su padre.
Se quedó allí un momento, en silencio, como si no supiera cómo cruzar la distancia invisible que nos separaba. El sol de la tarde proyectaba su larga sombra sobre las flores que yo cuidaba con tanto esmero. Finalmente avanzó lentamente hacia mí. No me pidió nada. No se quejó de nada. Simplemente me miró a los ojos y vi en ellos un atisbo de la vergüenza de sus padres. «Abuela», dijo en voz baja, casi un susurro. «Mis papás... Bueno, yo solo quería decir que lo siento. Por todo». No intentó justificarlos ni excusarlos. La simpleza de su disculpa era más poderosa que cualquier discurso elaborado que Claudia o Javier hubieran podido inventar. Era el reconocimiento de un error, un puente tendido sobre el abismo que sus padres habían cavado. En ese momento, entendí que mi lucha no solo había sido por mí, sino también por él, por la posibilidad de que él aprendiera una lección que sus padres habían ignorado. No le respondí con palabras. No había necesidad de un sermón o de una absolución formal. Simplemente asentí y señalé una pequeña pala de jardinería que estaba a mi lado. «¿Quieres ayudarme con esto?», le pregunté. Él asintió, aliviado, y tomó la herramienta. Nos arrodillamos uno al lado del otro, en un silencio cómodo, y comenzamos a trabajar la tierra. Sus manos jóvenes y fuertes movían la tierra con más facilidad que las mías, pero seguía mi ritmo. El único sonido era el de las palas hundiéndose en el suelo y el canto de los pájaros. En ese acto compartido, en esa colaboración sin palabras, sentí que una nueva relación estaba naciendo, una basada no en la obligación, sino en el respeto mutuo y el deseo genuino de conectar. Mientras plantábamos la última lavanda, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Mi nieto se despidió con un simple «Gracias, abuela», y se fue, dejándome en la quietud de mi jardín. Me quedé allí, observando las pequeñas plantas, símbolos de un nuevo comienzo. El aroma de la lavanda, conocido por sus propiedades calmantes, llenaba el aire. Era el perfume de mi nueva vida. Una vida donde las puertas se abrían por invitación, no por exigencia, y donde el afecto se ganaba, no se daba por sentado. La batalla había sido dura y solitaria, pero la paz que había conquistado era más profunda y duradera que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Me levanté, sacudiéndome la tierra de las rodillas, y miré mi casa, mi santuario, ahora verdaderamente mío. Las luces del interior comenzaron a encenderse automáticamente, un cálido resplandor en el crepúsculo. Durante años creí que mi valor como madre y como mujer estaba en cuánto podía dar, en la infinidad de mis sacrificios. Esa tarde, rodeada por el perfume de la lavanda y la promesa de un futuro tranquilo, finalmente entendí la verdad. Descubrí que mi poder no residía en mi capacidad de entrega ilimitada, sino en todo aquello que, con calma y con una claridad inquebrantable, finalmente decidí no entregar.